Colombia es un país inmensamente diverso. Selvas, ríos gigantes, nevados, desiertos, lo tenemos todo. Pero lo interesante es que no todos vemos este territorio de la misma forma. Mientras para la gente occidental es espacio, para muchos pueblos indígenas es vida misma. En Colombia existen 102 pueblos indígenas. Y sí, suena a diversidad cultural hermosa, pero 70 están en peligro de desaparecer. ¿Por qué? Violencia, abandono, minería, deforestación. La lista es más larga que las filas de una EPS. Entre esos pueblos está la comunidad Emberá, que últimamente hemos visto en Bogotá, pero no en las condiciones que deberían. Los Emberá se autodenominan la gente del maíz o la gente del lugar. Y miren, no son unos aparecidos. La verdad es que han vivido durante siglos en las selvas del Chocó, el Darién y el Pacífico colombiano. Son un pueblo con una relación profunda con el territorio, especialmente con los ríos, que para ellos no son solo recursos sino seres vivos. Su guía espiritual es el Jaibaná, una figura esencial que acompaña la vida física y espiritual. Su vida tradicional es tranquila, agricultura pequeña, pesca, caza y unas artesanías espectaculares. Las chaquiras son tan detalladas que uno las ve y dice, mi motricidad fina jamás lograría esto. Ahora, ¿por qué estar en Bogotá? Bueno, porque Colombia decidió meterlos en la mitad de un conflicto que ni siquiera era de ellos. Y atención que una niña de 9 años fue asesinada en medio de combates entre paramilitares y el ELN en el Alto Baudó, en Chocó. Un evento clave fue la represa de Urrá. La Comisión de la Verdad la llamó el evento que rompe la historia. Básicamente el proyecto se metió en su territorio sin preguntar mucho y eso encendió la chispa. Después vinieron los grupos armados, EPL, FARC, paramilitares, Fuerza Pública, todos peleándose por el territorio como si fuera Black Friday. Los Pisasuave. ¿Era algún tipo de algún frente o algo guerrillero del momento en el 90? En aquella época le decían Pisasuave porque eran guerrilla que algo con su nombre está diciendo que usted no se ha dado cuenta estando ahí cerca. ¿Ya? Okay. ¿Me hago entender? Entonces hubieron un conflicto entre los EPLs, en aquella época le decían pues paras, pues yo. Ok, entonces fueron bandas al margen de la ley como las guerrillas, paramilitares y obviamente también el ejército, hacia comienzos de los 90. El Estado dijo que iba a mandar a los soldados para acabar la guerrilla, ¿ya? La guerrilla. Y al mismo tiempo, esta gente, los EPL estaban por el lado de Necoclí, cuando la guerrilla cuenta, pues, la historia, pues, que de esa gente, uno de los paramilitares que se volteó y se entregó a la guerrilla. Cuando alguien decía, no, este es colaborador de la guerrilla, no, este es colaborador de tal grupo, entonces ellos empezaron a matar, y ahí fue que hubo mucho desplazamiento en aquella época. Para unos los Emberá eran aliados del Estado, para otros aliados de la guerrilla. Conclusión, quedaron en la mitad de un fuego cruzado que no pidieron. Y si a eso le sumamos el caso de Kimi Pernía, un líder asesinado por defender el río Sinú, queda claro que la violencia no era aleatoria, era sistemática. Hoy hay entre 2.200 y 5.000 Emberá viviendo en Bogotá. Sí, esa diferencia de 3.000 personas demuestra que ni el Estado sabe cuántos son. Pero bueno, han estado en el Parque Nacional, la Florida, La Rioja, albergues temporales, y aquí la vida no es nada fácil. Frío, hambre, hacinamiento, enfermedades respiratorias, falta de servicios básicos, y los niños, que son quienes más deberían estar protegidos, terminan viviendo en riesgo permanente. Y hay algo de lo que casi nadie habla porque no salen noticias ni se vuelve viral, el aumento de suicidios de niños y jóvenes en Emberá. Solo para que lo dimensionemos un poco. Según la Defensoría del Pueblo, entre octubre y noviembre del 2024, en Bojayá se suicidaron una niña y 3 jóvenes en Emberá, todos menores de edad, por factores asociados directamente al conflicto armado. Y no fue un caso aislado. Entre enero y junio de este mismo año, otras 6 personas en Emberá, entre ellas 3 niñas, un niño y 2 jóvenes, también se quitaron la vida por la presión del control territorial entre grupos armados. Es decir, no solo están desplazados,
están viviendo un nivel de desesperanza y de violencia psicológica del que casi nadie está hablando. Muchos bogotanos preguntan, ¿pero por qué están aquí? Y la respuesta es, porque allá los estaban matando. Así de simple. Es importante reconocer que en algunos asentamientos han surgido conflictos internos, consumo de alcohol o episodios de violencia. Pero esto no representa su cultura ni su forma de vida tradicional. Estos comportamientos aparecen cuando una comunidad vive desplazada sin su estructura organizativa, sin sus autoridades tradicionales y en condiciones de pobreza extrema. No es culpa de ser emberá. Es consecuencia del desarraigo, del trauma y de la falta de acompañamiento real. La Constitución dice que los pueblos indígenas tienen protección especial, pero al parecer esa protección viene sin cargador porque se nos apaga cada rato. Sí, Bogotá ha invertido más de 18.700 millones en atención, que no es poca cosa, pero la realidad sigue igual de dura. Porque mientras no se garantice un retorno digno, seguridad real y autonomía, los emberá seguirán viviendo en condiciones indignas. Al final, visibilizar esto no es para romantizar ni para juzgar. Es para entender que detrás de cada familia emberá hay una historia de desplazamiento, resistencia y un país que todavía les debe mucho.